Hola a todos, bienvenidos a una nueva revisión en nuestro canal de Infecto Juanpa. Yo soy Jonathan Alzate Valencia, residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali. Y en esta oportunidad vamos a revisar exposición rábica, puntos claves para su atención. En cuanto a la definición, hay que decir que la rabia es una zoonosis fatal transmisible producida por el virus rábico que afecta a los animales de sangre caliente, incluyendo incluso al hombre. La transmisión con el hombre se produce casi exclusivamente por la mordedura de un animal rabioso. En cuanto a la epidemiología de los casos de la rabia, la mayoría de los casos se presentan en países de vía en desarrollo. El 95% de las muertes en relación al virus de la rabia a nivel mundial se producen en los continentes de Asia y África. El 99% de todos estos eventos son transmitidos usualmente por perros. En Europa, en Estados Unidos y Canadá, los eventos son en relación más con fauna silvestre. En el Asia, África y en Latinoamérica, los perros aplican como los eventos en las zonas urbanas y la fauna silvestre en las zonas rurales. Esos son los casos documentados como tal de rabia humana en Colombia desde el 1999 hasta el 2021, donde nos reportan por casos, por departamentos, cuántos casos hay, ¿ya? Hasta el momento, vemos que el Pacífico, y esta es una de las cosas que quiero que tengan ahí como presente, para nuestra zona del Pacífico colombiano, sobre todo en la parte del Chocó, es donde más casos de rabia se han reportado en todo el país. Si comparan el resto de los departamentos con el Chocó, por ejemplo, en el Chocó, solamente en ese departamento, entre el año 2004 y 2005, hubo reportes de 17 casos. Bueno, ya decíamos que el virus usualmente se transmite por saliva a través de las mordeduras o arañazos de animales infectados, usualmente como perros, gatos, murciélagos, zorros. Y hay que decir que en los últimos 4 años se han presentado en promedio 126.825 agresiones y contactos con animales potencialmente transmisores de la rabia. En Colombia, los últimos casos de rabia humana confirmados desde el 2017 hasta ahora han sido unos casos en el 2017 en un municipio que se llama Tena de Cundinamarca, en el 2020 en Neiva, Huila, y en el 2021, el año pasado, en Argentina, Huila, también en ese departamento. El agente microbiológico, el virus causante se llama el Lisa virus, que pertenece a la familia Rhabdoviridae, el género Lisa virus, y en cuanto a las generalidades hay que decir que él está en forma de bala, así como lo vemos en esta imagen que está acá, mide entre 130 a 240 micros y consta de una cadena de ARN, tiene una envoltura lipídica y 5 proteínas estructurales, que es lo que le va a dar la posibilidad como tal también de la virulencia. Decir que ese virus tiene varias variantes y hay unas de interés de circulación en nuestro país, principalmente la variante tipo 1, que se conoce también como perro mangosta, la variante tipo 3, que es la de murciélago Desmodus rotundus, que se conoce como murciélagos de tipo hematófago, la tipo 4, que es murciélago Tadarida brasiliensis, y también hay circulación de la variante 5, que es del murciélago Desmodus rotundus, también pues de tipo hematófago. Y la otra que también hay circulación en nuestro país, que se han visto casos de la variante tipo 8, que es la relacionada con zorrillo. ¿Cómo es la transmisión del virus de la rabia? Entonces, lo veíamos anteriormente que se transmite a través de la saliva por mordedura, arañazo, la medula de mucosa o de que tenga que ver como tal con la piel lesionada. Y también se transmite por contacto con piel lesionada, mucosa de una persona que tenga secreciones bucofaringias, material biológico de necropsia, superficies óseas que estén en contacto con tejido nervioso de los casos de rabia o animales o personas pues también que estén sospechosos de casos probables pues de rabia. El periodo de transmisibilidad normalmente tiene un periodo comprendido entre los 5 días desde el inicio de los síntomas hasta el momento de la muerte. Epidemiológicamente, se amplía a un tiempo de más o menos 15 días antes de haber iniciado los síntomas.
¿Y qué consideraciones hay que tener para la transmisión? No es lo mismo dependiendo del escenario en el que esté ese paciente que haya tenido el contacto con posiblemente el virus pues, de la rabia. Entonces, depende mucho del tipo de la exposición, si es exposición, si no es exposición, si va a ser exposición leve o grave, que ya lo vamos a ver, el número de las lesiones, la profundidad, la cantidad de terminaciones nerviosas presentes en el sitio de la lesión. Eso es importante porque la puerta de entrada del virus va a ser por vía neuronal como tal, por vía nerviosa. Entonces, no es lo mismo que esté una lesión en un sitio que no sea altamente inervado versus, ejemplo, las manos, que es altamente inervado. Que, la distancia que tenga desde el sitio de la lesión hasta el cerebro, que tenga una variante y cantidad del virus rábico introducido y que tenga una protección conferida también si, ejemplo, tenía ropa u otros elementos que hayan servido como barrera en el momento de esa agresión con el animal potencialmente transmisor del virus de la rabia. Entonces, acá el murciélago es el que tiene que ver más que todo con el virus de la rabia. Él va a generar ese contacto, esa transmisión, sea a varias especies pues, mamíferos, sea como tal, ejemplo, la parte bovina, los equinos, nosotros mismos los humanos. Y por otra vía tiene que ver que el virus de la rabia tenga que estar relacionado con animales un poco pues, más conocidos domésticos, como los perros, gatos también, y que ellos puedan pasar la infección, el virus al humano. Esto es lo mismo, entonces se hace todo ese círculo que cualquiera de ellos puede estar presente y se puede, digamos, replicar con el uno y con el otro. ¿Cómo va a ser la fisiopatología en cuanto al ingreso de ese virus? Entonces, tenemos que ese virus va a ingresar propiamente a unas terminales que va a estar en el músculo y de allí va a hacer un paso por el axón, ya la parte neuronal propiamente, y va a generar ese transporte axonal, posteriormente va a tener una replicación y va a hacer ya esa replicación pues ya interna propiamente de su material genético en esa neurona y posteriormente pues toda la sintomatología asociada. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la mordedura, ¿ya? Se genera un sitio de inoculación. Esos sitios de inoculación pues va a tener unos nervios de tipo periféricos. Eso va a viajar por medio de la espinal, tallo cerebral, cerebro, cerebelo incluso, nervios craneales y va a estar en glándulas salivales que por ahí también se puede transmitir por la saliva. Pero también ese sitio de inoculación incluso no solamente se pudiera ir a la parte de nervios periféricos, sino que también pudiera ir a otros órganos. Entonces así se va transmitiendo y se va generando la introducción del virus en el cuerpo. Todas esas fases que van generando la infección por el virus de la rabia la han denominado o la han dividido en 4 fases. Fase 1, 2, 3, 4. La fase 1 la documentan como la fase asintomática y va a corresponder al periodo de incubación que tiene una duración variable en promedio de 10 a 60 días, pudiendo ser incluso 1 o más años. Entonces, a veces pudiera estar, digamos, inoculado como tal el virus y de manera un poco como inactiva. No son frecuentes este tipo de casos, pero pudiera encontrarse de esa manera. Posteriormente ya viene la fase 2 que va a corresponder a la prodrómica. En ella aparecen los primeros síntomas y son de carácter, van a ser de carácter inespecífico como cualquier infección viral inicialmente. Y esta fase puede durar entre 2 a 10 días. La fase 3, que es la neurológica, esta es la que se pueden presentar síntomas neurológicos y puede durar de 2 a 7 días. La fase 4 va a durar de 1 a 10 días y es la de coma. En esta el paciente pues va a entrar finalmente en el estado de coma y posteriormente va a fallecer. Decir que a partir de la fase 2, el riesgo de la mortalidad de ese paciente es muy alto. El virus de la rabia es un virus altamente letal. Esta tablita me gusta mucho porque muestra un poquito como el tema de los días post exposición y nos da como el tiempo o las fases que va a generar. Entonces tenemos la exposición, aquí probablemente el tiempo de la infección, aquí vamos a dar un periodo de incubación que como veíamos va a ser más o menos usualmente de 5 días, pero incluso pudiera llegar a 2 años. Posteriormente ya viene la fase prodrómica,
Ese virus inicialmente la concentración va a ser baja, pero ya en esa fase, a mitad de la fase prodrómica aproximadamente, ya va a empezar a elevarse esa concentración de el virus, pues como tal, en sangre. Viene esa parte de la fase neurológica que va a durar entre 2 a 7 días, posiblemente la fase de coma, que esa concentración del virus sigue mucha la replicación y por eso ya el paciente es muy complejo que revierta toda esa sintomatología y todo el cuadro clínico asociado y posteriormente, pues si ha pasado ya por este espacio como tal de tiempo de las fases clínicas, probablemente es que va a llegar a la muerte. Entonces esas manifestaciones clínicas las van a dividir ellos. En esta revisión la dividían en una rabia que es de tipo furiosa y en una rabia que es de tipo paralítica. La rabia furiosa, digamos que la sintomatología inicial va a ser muy similar, fiebre, prurito, parestesia, algo también inespecífico, y ellos la catalogan como que el paciente va a estar en un estado de hiperactividad, de confusión y agitación. Entonces el paciente va a presentar datos de hipersalivación, de piloerección, de dilatación periódica pupilar, de hidrofobia, aerofobia. El paciente como tal siente ese temor como tal al agua. La disfagia, espasmos inspiratorios, hiperventilación y hematemesis y posiblemente la fase de coma e incluso la muerte. Y el de la rabia de tipo paralítica, que eso pues va a depende de la variante que haya tenido contacto ese paciente. Inicialmente la fase prodrómica va a ser inespecífica y posteriormente esa fase neurológica se cataloga como un paciente de características somnoliento que va a estar cuadripléjico, disártrico, con disfagia, con hipersalivación, con espasmos inspiratorios, insuficiencia respiratoria aerofobia o aerofobia, que va a ser más o menos en el 50% de los casos. Posteriormente también va a pasar al estado del coma y la muerte. Ojo que hay que tener presente que pueden haber entidades clínicas que pueden hacer parecer que es un evento posible de rabia. Hay síntomas parecidos a la rabia, entonces hay que considerar el caso de rabia, pues cuando tenemos el dato epidemiológico de que ese paciente estuvo expuesto posiblemente a el virus de la rabia, ya sea por contacto de los animales, mordedura, arañazo, o cualquier tipo de contacto con secreción que nos haga sospechar que pudiera ser virus de la rabia. Si eso no está ahí presente, que tenga ese contacto con animales, entonces pues probablemente la posibilidad de que sea una situación de transmisión de rabia no va a ser tan probable y vamos a tener que pensar en otros diagnósticos diferenciales como una encefalopatía autoinmune, una encefalopatía inducida pues por toxicidad, alteraciones metabólicas o hidroelectrolíticas, uso de drogas ilícitas, meningoencefalitis pues de tipo infeccioso bacteriano, otras infecciones pues de tipo virales e incluso infecciones parasitarias. ¿Cómo va a ser el manejo? Entonces, para el manejo hay que tener varias consideraciones iniciales. Uno, la especie del animal agresor. No es lo mismo que me llegue un paciente que haya sido agredido, que haya sido mordido por un perro, a un paciente que haya sido mordido por un mico o por un murciélago, ejemplo. Hay que tener presente las circunstancias en que ocurrió la agresión, si fueron provocadas o no, el estado de vacunación del animal mordedor, el estado de vacunación de la persona, si ya previamente había tenido el dato del antecedente de la exposición rábica, la localización y el tipo de agresión por las variables que veíamos hace un rato con el tema sobre todo de terminaciones nerviosas, de que estén cerca a cerebro y demás. Entonces, hace parte del protocolo que está recién salidito del Ministerio de Salud, que salió ahorita a principios desde el primer semestre del 2022, define como agresión a toda herida o lesión causada por mordedura, rasguño o arañazo, cualquiera que sea su número, extensión o profundidad, o cualquier parte del cuerpo de una persona ocasionada por un animal potencialmente transmisor del virus de la rabia. Y nos va a hablar que es un contacto, es todo contacto de la piel lesionada o mucosa de una persona con secreciones bucofaringias, material biológico de necropsia, superficies óseas en contacto que tengan ese tejido nervioso procedente de un animal que sea potencialmente transmisor del virus de la rabia o humanos que hayan tenido el diagnóstico, pues como tal de rabia, sea probable o confirmado. Entonces, ¿cómo nos va a decir el ministerio que hay que clasificar? Entonces, se clasifica inicialmente
uno de los escenarios es la no exposición, que es que tenga cualquiera de las siguientes condiciones, que tenga una mordedura en cualquier área del cuerpo, sea cubierta o no, que sea una lamedura de mucosa o de piel lesionada, que sea un arañazo, un rasguño provocado o no, es decir, cualquier disrupción como tal que haya de la piel. Y que sean ocasionadas por un animal doméstico, perros o gatos, que estén vacunados o no, no importa que no estén vacunados, que presenten o no el certificado de vacunación vigente. Sin embargo, aquí lo importante es que es para catalogar en exposición es que sea un animal observable y y que al momento de ser observable sea un animal que se pueda considerar que previamente esté sano. Si no es observable, definitivamente ya lo vamos a clasificar en otras de los escenarios que ya lo vamos a ver. Y la otra condición también que puede ser estar presente es que tenga contacto de piel intacta con saliva o tejido nervioso procedente de un animal potencialmente transmisor de la rabia o las lesiones causadas por pequeños roedores. Por ejemplo, las que es muy frecuente pensar que si las ratas, ratones, los hámster transmiten la rabia, no, esos animales no transmiten rabia. ¿Cómo va a ser el que se define como exposición leve y es el que va a tener menor probabilidad de transmisión del virus de la rabia? Entonces se define como mordedura única en área cubierta del cuerpo, tronco, miembro superior o inferior, la medura de piel lesionada, que sea arañado o erosión de leve en la piel expuesta, sin sangrado ocasionado por un animal doméstico, perro, gato, que no sea observable, que sea desconocido, que sea callejero. Y van a requerir de inmediato aplicación de vacuna, que ya lo vamos a ver, y el lavado de manos, que ya también vamos a ver cómo pues, se da el manejo de esas lesiones. Y la exposición grave, que es el escenario donde hay mayor probabilidad de transmisión del virus de la rabia, va a ser todo paciente que contenga exposición a una mordedura en cualquier parte del cuerpo, cubierta o descubierta, lamedura mucosa, arañazo de piel lesionada, rasguño, ocasionado por un animal que esté, como con caso probable confirmado de rabia por laboratorio, que sea silvestre o salvaje, incluidos los roedores grandes como el chigüiro, con signos o síntomas compatibles con rabia en el momento de la agresión o durante 10 días de observación, que no esté vacunado, que ataque sin provocación alguna o que a juicio del médico tratante pues presente alta posibilidad de contener, de que esté infectado como tal del virus de la rabia. Que tenga una mordedura cualquiera sea su número de extensión, en áreas altamente inervados por pues, el sistema nervioso central, como no son cabeza, cara, cuello, dedos, manos, pies y genitales, que sea ocasionada por las mismas condiciones. Un animal que no sea observable, que sea callejero. O la condición de que sea un contacto directo con piel lesionada de una persona que por razones de su oficio trabaja en un anfiteatro, trabaja en alguna situación, en un laboratorio y tuvo contacto directo con alguna secreción o algún contenido que lo más seguro es que tuviera el virus como tal de la rabia. La OMS hace poco hace una clasificación muy similar a lo que nos pone el ministerio en nuestro país y es que los divide en tipo 1, tipo 2, tipo 3. Esta tablita es bien interesante. Entonces, los tipo 1 los clasifica como que sean mordeduras por perros o pues animal doméstico, gatos, que sea al tocar, al alimentar, lamido sobre piel intacta y que sean observables, pues se va a clasificar como no exposición y el riesgo de infección, pues no va a ser ninguno como tal. El tipo 2 va a ser que hayan mordiscos como tal de la piel descubierta, arañazos, abrasión superficial sin sangrado, se va a clasificar como una exposición. Y aquí ya el riesgo de infección va a variar entre el 9 al 55%. El tipo 3 va a ser toda mordedura, arañazo que sea profunda, ya no superficial como el tipo 2, profunda, que tenga contaminación de mucosas o derivas con salivas, o ejemplo que si sean mordeduras por animales silvestres o salvajes, van a ser de cualquier tipo de contacto, independientemente que sea superficial. Y la exposición aquí la van a catalogar como de alto riesgo. ¿Qué recomiendan ellos? ¿Qué hacer en cada uno de esos escenarios? Frente a la vacunación y frente a la inmunoglobulina antirrábica o al suero antirrábico. Entonces, en cuanto a la vacunación, a la exposición del tipo 1,
que es el que consideran no exposición y que no tiene riesgo, ni recomiendan vacunación, ni recomiendan el suero antirrábico. Para la exposición tipo 2, que es como el que está ahí con situaciones de tipo superficial, de heridas superficiales, recomiendan la vacunación y no recomiendan para este tipo de escenario, para este tipo de grupo, la inmunoglobulina pues antirrábica. Y para la exposición tipo 3, que era ese que tiene heridas profundas, que no está observado, que es callejero, que es de fauna silvestre, va a ser exposición tipo 3, ese vamos a definir con ese paciente, colocar vacunación y también el suero antirrábico. Cuanto antes sea posible, pero si no tenemos la posibilidad de haber captado a ese paciente tempranamente, tenemos hasta más o menos una semana después de haber colocado la primera dosis de la vacuna para poder colocar el suero antirrábico. ¿Cómo lo definen ellos ya en la clasificación del caso? Entonces, caso probable es toda persona que previamente estuvo expuesta al virus de la rabia con una lesión por agresión, cualquier sea el tipo de lesión o contacto con un animal potencialmente transmisor de rabia o contacto con el material biológico infectado que pues pueda estar infectado no con tal el virus de la rabia y que presente adicionalmente un cuadro neurológico agudo caracterizado por uno o más de los siguientes signos y síntomas, como sensación de angustia, ansiedad, hiperactividad, fiebre, cefalea, irritabilidad, hiperexcitabilidad, deseo de atacar, sentimientos de violencia, periodos de tranquilidad y lucidez alternos también con el tema de la hiperexcitabilidad, entre otros, ya hidrofobia, que le tengan miedo, horror al agua. Caso confirmado es todo caso probable, es decir, todo lo que acabamos de decir, que tenga una confirmación por inmunofluorescencia directa positiva, pues como tal para el virus de la rabia que tenga o que tenga también un estudio histopatológico que nos confirme propiamente haya presencia de cuerpos de Negri, que es unas características que revisan en el estudio histopatológico o que tenga detección pues, de antígenos virales propiamente para la rabia también por método de inmunohistoquímica. Ah, bueno, y el caso descartado, pues es aquel caso en el que no cumple con ninguno de los criterios anteriores y no hubo una identificación de laboratorio para ese paciente. ¿Cómo se va a manejar las heridas? Entonces hay que hacer un lavado de las heridas con abundante agua y jabón o detergente. Idealmente se habla de que sea el jabón eh, azul como tal o jabón detergente en polvo que va a ayudar a que rompa mejor esa membrana lipídica que tiene el virus, dejando pues enjabonada la zona durante por lo menos 5 minutos y a continuación se va a hacer una irrigación, un enjuague pues con agua, chorro, hasta garantizar la absoluta limpieza. Y este proceso hay que repetirlo 3 veces, no es que lo lavamos y una sola vez y ya, no, hay que hacerlo 3 veces para garantizar que ese inóculo que pudiera estar allí tenga menos chance de generar como tal la transmisibilidad en ese paciente. Es decir, que ese proceso del lavado va a durar alrededor de 15 minutos como mínimo. Además, se puede aplicar un agente virucida tipo amonio cuaternario, soluciones yodadas, alcohol o agua oxigenada después de el tema de hacer el lavado. Nunca, idealmente, se deben suturar las heridas ocasionadas por mordedura porque nos va a aumentar el riesgo de la transmisión y adicionalmente a eso también de la sobreinfección bacteriana por bacterias anaerobias. Sin embargo, pues hay consideraciones especiales. Hay heridas que son muy profundas y que definitivamente hay que colocar puntos de afrontamiento, pero ese paciente no lo vamos a suturar como si fuera un paciente que su herida no fuera por mordedura, sino que vamos a hacer solamente puntos de afrontamiento. El tema del uso de la vacunación post-exposición. Entonces, principalmente hay varios esquemas de vacunación, pero el que últimamente se está recomendando y el que se hizo la modificación es el esquema que se llama un régimen Zagreb. Y ese que nos dice que se van a colocar 4 dosis. Anteriormente se colocaban 5 dosis en 4, 5 fechas diferentes incluso. Pero el Zagreb, que es el esquema como acortado, nos va a decir que debemos colocar 2 dosis de la vacuna antirrábica el día cero, es decir, el día cero es hoy,
el que arranca el esquema, colocan una dosis en este deltoides, otra dosis en el otro deltoides, y ya va a continuar con las siguientes dos dosis repartidas al séptimo día de la primera y a los 21 días de esas primeras dosis, para un total de 4 dosis. Entonces, 2 dosis el día 0, una dosis el día 7 y una dosis el día 20. Hablan también de un esquema de vacunación preexposición. Realmente pues es muy raro propiamente encontrar este esquema, más allá de que sean personas que vayan a tener que entrar a cuevas o alguna situación donde hay animales silvestres, murciélagos y demás, pudiera colocarse. Para directrices anteriores se hablaba de otros esquemas como al día 0, 7, 21 o 28, previo pues como tal a la exposición, pero ahorita ya hablamos incluso de un esquema un poco más corto que es a dosis al día 0 y 7, ya sea intramuscular o por vía intradérmica, que pues es mirar a ver cómo la posibilidad del paciente. Y la otra situación es que en los que tenemos que colocar suero antirrábico, entonces vamos a decir que existen dos tipos de inmunoglobulina antirrábica o suero antirrábico, que va a ser la inmunoglobulina antirrábica de origen equino y la inmunoglobulina antirrábica de origen humano, es decir, la homóloga y la heteróloga. Estas inmunoglobulinas están indicadas en exposiciones graves, como ya lo habíamos visto en la tipo 3 o en la exposición grave de acuerdo a la clasificación del ministerio de este año, bueno, que igual así ya lo veníamos previamente, y seguidas de la aplicación inmediata del esquema de vacunación posterior pues a la exposición. Algo súper importante que lo tienen que tener presente y por eso en la guía del ministerio lo coloca y en la ficha epidemiológica también lo pregunta dentro de sus datos a llenar y es que la inmunoglobulina o el suero antirrábico es de única aplicación en la vida. Si por cosas del destino ese paciente ha tenido ya un nuevo evento de exposición rábica y ya había tenido pues uno previo en el que se catalogó como tipo 3 o grave, y ese paciente recibió suero antirrábico, pues a ese paciente no le podemos aplicar en este momento, en este nuevo evento, suero antirrábico, por alto riesgo de anafilaxia. Entonces, si vamos a tener suero antirrábico de origen equino, es decir, heterólogo, vamos a colocar 40 unidades kilo en una única dosis. Y si es suero antirrábico de origen humano homólogo va a ser 20 unidades por kilo. ¿Y cómo se va a aplicar cualquiera de los dos que sea? La mayor cantidad de la dosis que me dé la vamos a colocar en el sitio de la mordedura o pues de la lesión propiamente. Y el resto se va a colocar en intramuscular en glúteo. Eso es una única aplicación y ya. La aplicación se va a hacer idealmente dentro de las primeras 72 horas de la exposición del evento y como les decía previamente en diapositivas atrás, no se debe hacer pues mayor a la semana. Es decir, podemos tener hasta una semana para colocar el suero antirrábico. El uso de la terapia antimicrobiana, que es importante dado que las mordeduras o este tipo de lesiones van a estar pues en contacto con esa cavidad oral del animal y pues es de tipo polimicrobiano, la biota pues que hay como tal en esa zona del animal. Entonces se va a hacer cubrimiento con amoxicilina clavulanato o en el caso de que sean alérgicos como tal a las penicilinas, entonces vamos a dar una opción de cefuroximia acetil en esquemas de 5 a 7 días dependiendo pues del paciente. Y la otra consideración que hay que tener es el uso del toxoide tetánico. Entonces se debe administrar una dosis en pacientes menores de 5 años que aún no han completado su esquema usual para el toxoide tetánico o en pacientes mayores de 5 años que ya han completado el esquema, pero que su dosis de refuerzo, su última dosis ya fue también mayor a 5 años. Es decir, tengo 12 años, entonces la última dosis ya fue hace más de 5 años, ese paciente tendría que colocársele su dosis refuerzo de toxoide tetánico. Recordar que hay que llenar la ficha de notificación epidemiológica o de uso de carácter pues obligatorio con el código 300, que es la ficha para agresiones por animales potencialmente transmisiones de la rabia. Importantísimo, la prevención es una zoonosis que puede ser altamente prevenible. Entonces, hay una meta que se ha colocado
la Organización Mundial de la Salud, dado que lo documentan como que la rabia es el mayor problema de salud pública a nivel mundial, dado que es muy fatal. Se habla de que en el mundo hay por lo menos una muerte cada 15 minutos. ¿Y por qué es importantísimo que desde nosotros como pediatras y desde el ámbito de la atención de la población infantil tengamos muy claro todo el manejo de la exposición rábica? Porque miren estas cifras: 4 de 10 muertes que tienen que ver con rabia son niños. Es decir, un 40% de los fallecidos que tienen que ver por enfermedad o la infección de rabia tienen que ver con niños. Entonces es importante hacer el abordaje adecuado para poder disminuir esos casos. El 99% de los casos de rabia humana tienen que ver en contacto con mordeduras por perro. Y la idea es que se ha proclamado y se busca que hacia el 2030 se proclame como cero pues infecciones por rabia como tal de la zona pues rural. Y es que la rabia se puede prevenir y se puede prevenir con la prevención pues precisamente de las mordeduras o arañazos tanto en adultos como en niños, que nuestros animalitos domésticos sean vacunados, los perros y gatos, y por eso la importancia también de ejemplo de la esterilización en estos animalitos para evitar pues que haya más población de perros y gatos, ejemplo de tipo callejero. Y la otra situación también que nos va a ayudar a prevenir esa transmisión o a esa infección del virus de la rabia es adecuadamente acudir a los servicios de urgencia cuando tengamos cualquiera de los casos de exposición, y nosotros como personal salud dar un abordaje adecuado en el flujograma y una clasificación adecuada de ese paciente. Porque si no clasificamos adecuadamente, pues vamos a tener el chance de que ese paciente aumentemos su posibilidad pues, de transmisión. Y ya para finalizar, entonces, las conclusiones. Uno, la importancia en clasificar correctamente cada caso para orientar su abordaje adecuado. Dos, el lavado correcto de la herida. Tres, suero antirrábico, sí, pero no se coloca para todos y ojo que es una sola vez en la vida. Recordar siempre el uso de terapia antibiótica, recordar la aplicación de toxoide tetánico en los que se requiera y súper importante, la prevención es una zoonosis que se puede prevenir. Gracias.